Bueno, bueno, gracias por asistir a la charla. La idea de hoy va a ser mostrarles un poco las cosas que estuve investigando y proponerles un par de cosas. Les quiero, primero, antes de empezar, cuál es la idea bien de la charla, les quiero explicar de qué voy a hablar. Em, bueno, básicamente la charla va a tratar sobre robots que se mueven, ya sea bípedos o cuadrúpedos, pero yo estoy más enfocado en cuadrúpedos. Y bueno, mostrarles un poco un proyecto que estoy haciendo y bueno, obtener un poco de ayuda. Eh, Les voy a hablar un poco de las investigaciones que estuve haciendo acerca de las patas que se pueden poner en o usar en robots, los beneficios que traen, las alternativas que hay y bueno, en base a eso empezar una discusión. ¿Cómo empezó todo? Yo arranqué con la idea de entender cómo se manejan los robots, cuadrúpedos en particular, cómo es el control, cómo se modelan. eh, y bueno, para eso arranqué haciendo un robot que después al final de la charla se los muestro de vuelta para los que no lo vieron. Pero es una copia de Spot, que es exactamente el que ven ahí en el dibujo. Y bueno, eso involucra meterse con mecánica, electrónica y software. Pero una limitante, todo esto está basado en un robot que existe ya, que es un proyecto llamado Spot Micro, que lo hizo gente que, bueno, tiene una comunidad bastante grande en Slack y, bueno, tiene páginas, está bien documentado. El único problema que tiene es que usa servos. Eh, Tiene otros problemas, pero, digamos, a nivel inicial, usa servos, 3 servos por pata, y eso en términos de corriente y control no es tan bueno. Eh, Caminar va a caminar, pero tiene muchas desventajas. Entonces, la idea inicial que estaba pensando es empezar a investigar qué otras alternativas hay para mejorar este diseño. Y mismo porque hay robots que se venden ahora, de hecho habrán visto Spot, Boston Dynamics, que es la copia de este, y hay otros más, que usan otros diseños mucho más eficientes. Sí, Rodri, decime. Yo como que no soy muy conocedor del área de robótica aún. ¿Qué serían los motores ideales, ya que decís que servos no son ideales? Los servos lo que tienen, por ejemplo, es que cuando vos los alimentás, mantienen, la idea es que tienen un control adentro que mantiene la posición que vos le decís. Le mandas un comando y mantiene esa posición. Y si los querés mover, por ejemplo, si el robot camina en un terreno irregular, no se va a adaptar a la desnivel del terreno, se va a mantener en esa posición que vos le decís. Y la pata te puede quedar en el aire. Y eso genera inconvenientes. Sí. Eh, Tampoco bueno, y esa es la idea un poco de la charla de hoy. Hay motores que son mejores, que vienen con una especie de... La palabra es compliance, pero se pueden adaptar a, por ejemplo, si a unas perturbaciones externas y no mantienen exactamente la posición donde vos le decís. Eh, a su vez son lentos estos motores y para algunas cosas te limitan también el movimiento. Y Pero, sí, o sea, vamos a llegar entonces a cuál sería el motor ideal. la idea es tratar de poder hacer patas, digamos, compliant con el terreno, o sea, que se puedan eh, ser más... La idea en realidad es, los robots en general, cuadrúpedos y que se mueven, tratan de imitar a un robot de la naturaleza, eso lo voy a hablar después. Y estos conservos son medio toscos, ya van a ver un poco otro tipo de robots. La idea es tratar de hacer que sean más naturales, que sean más eficientes, pero tratar de usar estos motores. ¿Por qué? Porque se consiguen acá. Y, o sea, idealmente te puedo decir, usemos otro motor, listo, se terminó el problema. Pero no hay, digamos, son muy caros, acá no se consiguen. Ok. Después sí, si después seguimos un ratito y después de última lo volvemos a retomar. Y bueno, la idea es también, si alguien está interesado en esto, que participen del proyecto, mismo diseñando
cosas, tema de hardware, tema de software, hay millones de cosas para hacer. Y bueno, voy a empezar con el objetivo en realidad de por qué quiero mejorar las patas de un robot. ¿Qué te permite hacer un cambio en las patas y no usar servos? Em, si se fijan en el GIF de la derecha, el tener unas patas que sean, no me acuerdo la palabra en español, pero que sean compliant con el terreno, con fuerzas externas, como la persona esta que le está metiendo fuerza, em, hace que pueda ser más robusto a estas fuerzas externas, se adapte. Como por ejemplo, el servo te mantiene mucho la posición y otro tipo de motor o agregarle, o como vamos a ver después, otros mecanismos, hace que pueda ser un poco más robusto. Mismo con el tema del terreno irregular, si hacer un cambio de este diseño te va a hacer que pueda caminar sin mucho problema por un terreno irregular y se pueda adaptar más fácil. Vos tenés en vez de tener un terreno plano, que es donde en general se suele analizar este tipo de robots, y la realidad no es así y un mejor diseño de las patas te va a permitir que automáticamente un robot se pueda adaptar a esas irregularidades sin tener que hacer el control específico. Mismo el tema, bueno, esto ya es dependiendo del tipo de motores, pero te va a hacer, vos podés hacer que con algunos cambios los motores sean más rápidos. No necesariamente cambiando los motores, puede ser también cambiando los motores, pero no necesariamente. Entonces vamos a ver de alguna manera que haciendo unos cambios qué beneficios te trae eso. Y obviamente también hacerlo más eficiente. De tres motores no es lo mismo que dos motores. No es lo mismo que motores más eficientes, no es lo mismo que reutilizar energía. O sea, ¿de qué manera podemos reutilizar energía que estamos usando para, digamos, mover esos mismos motores? ¿O de qué manera podemos ayudar a los motores para que se haga más torque y se pueda mover de manera más eficiente esto? Entonces, para empezar, quiero que vean, por ejemplo, estas dos animaciones. El robot de la derecha es Asimo, es un bípedo de la época del 90, de la década del 90, y el de la izquierda es Digit o Casey, es un robot de la Universidad de Michigan y ahora de Agility Robotics. ¿Notan alguna diferencia entre los dos? Por la manera en que caminan, más que nada. La orientación de la rodilla. Sí, es una de las cosas. Se fijan, hay algo más en particular con la rodilla, que tienes que siempre está con las rodillas dobladas. ¿Me camina medio tosco? O sea, si bien parece que está bueno, es medio raro el movimiento del de la derecha. En cambio, el de la izquierda es como más natural. Y además, bueno, tiene otras cosas en el cuerpo en general, Asimo. Y además, bueno, si se fijan atrás, tiene una batería súper gigante. ¿Qué pasa con Asimo en particular? No sé si han visto videos de Asimo, pero hay videos donde sube escalera y se cae de la escalera. Pero lo que tiene es que ese robot, cuando lo hicieron, para la época estaba genial, pero trabaja bien bajo ciertas circunstancias. Vos lo sacás de algunas de esas circunstancias para las que fue pensado y no funciona bien. Y además el control que hizo la gente que lo desarrolló, hicieron algo, no voy a entrar mucho en detalle porque son más del cuerpo en general, no solamente de las patas, pero como que el control que hicieron está pensado para, digamos, no hacen provecho de la dinámica del robot, sino que hacen una especie de cancelación de dinámica y hacen, digamos, lo que quieren con el control. Hay alguna materia, un sistema de control que usan para lograr el control medio haciendo una truchada ahí en el medio y por eso lo ven que se mueve con los brazos muy rígidos, doblados, las rodillas dobladas. Está todo a propósito eso. Y bueno, es el resultado de hacer ese tipo de control hace que gastes un montón de energía, que eso es lo que no se quiere hacer. Y bueno, además lo ven que se mueve medio lento. Hacer que un robot corra va a ser imposible, o por lo menos vas a poder hacer que corra, pero a una velocidad muy chiquita. Entonces la idea también de cambios en las patas te permite mejorar ese sentido.
¿Cómo se mejoró? ¿Cómo se llegó, por ejemplo, al otro robot que vemos en la izquierda? Todo empezó en un laboratorio del MIT, del Egg Laboratory, que lo fundó Mark Raibert. Si alguno lo conoce, es el fundador, el CEO de Boston Dynamics. Este muchacho, cuando arrancaron con el laboratorio, se tuvieron como premisa empezar a hacer robots en base a investigar cómo se mueven los mamíferos. Y empezaron a investigar eso y aplicarlo en robots. El primer robot que hicieron se llama Hopper y está muy bueno en el sentido que puede balancearse de manera activa, puede saltar, hace da vueltas, es un par de cosas interesantes que, por ejemplo, Asimo, como lo ven ahí, no podría hacer. Y todo eso se basa en, por ejemplo, analizar la energía del robot, tanto la energía cinética como potencial, y poder reutilizarla y hacer uso de esa energía. Este es Hopper. En realidad este tiene dos patas, es la versión más nueva de Hopper. Hopper en realidad tenía una sola pata y saltaba. Si se fijan, tiene un palo ahí que lo que hace es mantenerlo estable o que se mueva en una sola dirección para adelante y no se mueva para los costados. Eso lo hace un poco más sencillo el control, pero todo empezó por esto. ¿Qué usa eso? Eso usa una pata que modela las patas como si fueran spring mass, o sea, una masa con un resorte. Todo eso, digamos, ¿por qué se modela como con este modelo? Porque en el paper que está abajo, después si quieren verlo, demostraron que este modelo en el análisis de energía era igual o era utilizable, por ejemplo, para si vos querés analizar un humano cómo camina o un animal cómo camina o cómo corre, se podía analizar con este modelo. O sea, lo podías modelizar a través de una masa y un resorte. A este tipo de diseño de una masa y un resorte se le llama pogo stick. No sé si alguno recuerda o sabe lo que es el pogo stick, pero es ese que te paras encima y saltás. Eso tiene un resorte y básicamente es ese mismo funcionamiento. Y la idea de eso es, por ejemplo, mirando a los animales también tienen una especie de tendones o, digamos, esas masas y esos resortes a través de los tendones o músculos. Entonces, la idea es que podemos modelar o hacer un robot que se parezca modelando esos músculos y esos tendones. Algo muy importante con esto es que, por ejemplo, si ven acá, la masa está concentrada en un punto porque tiene un par de ventajas. Con eso vos podés, pónganse a pensar, por ejemplo, si tienen un martillo y agarran un martillo pesado que tenga la masa pesada. Si la agarran del palo, digamos, ¿cuán difícil es moverlo si lo agarran del palo o si lo agarran de la parte de la masa? Digamos, es más fácil moverlo si lo estoy agarrando de la parte pesada que si lo estoy moviendo desde la parte del palo. ¿A qué se debe eso? Por el tema de las inercias. Te permite hacer movimientos más rápidos si concentras la masa en un punto, y además de eso tiene muchas ventajas como por ejemplo la pérdida de energía que se produce cuando impacta en el piso y otras cosas más. Eso también te va a permitir moverte más rápido. O sea, esta premisa es bastante importante para el tema del diseño de las patas, tratar de concentrar todo en un punto. Mismo el control, no es lo mismo control. Te permite hacer este tipo de diseño de decir, bueno, la masa va a estar concentrada en un punto. No sé si se acuerdan en física que generalmente nosotros consideramos que toda la masa está puesta en un punto. Entonces la idea es llegar a eso también y que no sea un cuerpo rígido o una sumatoria de cuerpos, porque ya las matemáticas se complejizan mucho más. ¿Y cuál es la idea de usar un resorte? Que vos podés almacenar energía. Cuando vos caminas, o cuando estos robots caminan, tienen dos fases, que es la fase cuando tiene la pata apoyada y la pata en el aire. Esas se llaman, ya forman parte más de cómo camina el robot, así que no voy a hablar mucho, pero tienen dos nombres, que es el stand y el flight. Y en esos dos momentos, el resorte, ¿qué va a hacer? Se va a estirar y se va a comprimir.
Y eso vos lo podés usar para almacenar energía. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tenés energía que podés aprovechar. Entonces, eso también va a hacer que consumas menos batería y tus baterías sean más chiquitas. Y, a ver, tengo justamente después el video para hablar de esto, pero eso también, vos, ese resorte, por ejemplo, que se te estire, vas a poder hacer que la pata, esto que dije antes, que los servos son rígidos en un instante, no te permiten adaptarte al terreno irregular, en cambio los resortes naturalmente se estira, entonces vas a poder hacer que esas diferencias las contemples. Y naturalmente, el robot, bueno, no lo tengo acá el video, pero el robot va a poder adaptarse a esas cosas irregulares y va a tener como automáticamente una estabilidad. Pónganse a pensar en el caso de un disk drive, que el disk drive no se puede mover para los costados, se mueve para adelante y puede rotar en base a los movimientos de las ruedas. Rotar in place. Yo generalmente no hago un control para que el robot no se me mueva de costado, porque no se puede mover de costado, está limitado en cuanto a la mecánica. Esto es lo mismo. Yo voy a tener algunas cosas, este de diseño me va a proveer algunos beneficios que no voy a necesariamente controlar por software, porque me lo va a tener resuelta la mecánica. Por eso es tan importante la mecánica. Entonces, ¿cómo puedo, en base a estas teorías que mencioné antes, cómo las puedo adaptar a este tipo de robot? Recuerden que lo que estamos hablando es de esto que dije antes, de tener patas que sean compliant con el terreno. Se fijan, esta persona está tirando el robot desde una cierta distancia y el robot, yo llego a hacer esto con el robot que tengo ahora y creo que lo tengo que agarrar en pedazos más o menos. ¿Qué está pasando acá, si se fijan? Los resortes que tiene hacen que absorba los impactos con el piso y no, digamos, pueden pasar, se puede caer, digamos, automáticamente parece que es estable. Bien, entonces como que no tengo que estar por software tener que hacer un control de algún tipo de esto, del cuerpo en sí. Entonces, ¿de qué manera puedo lograr hacer esto? Hay dos maneras. Con el motor, que es lo que mencionaba antes, los motores hay unos que llaman quasi direct drive, pero son muy caros, así que descartado. Eh, También lo puedes hacer con brushless, pero tengo servos, así que voy a usar servos. Son muy caros también. Eh, Otra manera es usar springs, o sea, resortes, como vimos antes. ¿Qué pasa si le agrego springs? Ahí, bueno, ya ven un ejemplo. Los springs también lo que te van a permitir son un poco también aumentar la vida útil de los motores. Así que, y lo que mencioné antes, hasta puedes usar la energía para otras cosas, así que va a tener un par de beneficios. ¿Qué tipo o sea, teniendo en cuenta que podemos usar springs, qué formas le podemos dar a la pata y qué distintas alternativas hay para poder hacer esto? En la bibliografía yo encontré 4 distintos, pueden haber más, pero por ejemplo uno es el Pogo Stick, que es el que vimos al principio, que es un resorte que se mueve en una sola dirección, o sea, se mueve en una dirección lineal, y la idea es que se extiende la pata eh, bueno, se extiende y se comprime en base a cómo se vaya moviendo. Después, la otra alternativa es usar dos segmentos unidos a través de un spring. Entonces, la compresión y la decompresión se produce cuando digamos, se modifica el terreno. Si vos levantás la pata, el resorte se va a descomprimir. Un modelo más avanzado es uno de 3 segmentos, que tiene, después vamos a ver un poco más en detalle pero tiene 2 segmentos acá en paralelo, y este se conoce como el Spring Loaded Pantograph, o SLP. Y después hay una variación de 4 segmentos que tiene en la parte del tobillo otro resorte más, que haría como una especie de tobillo. Viendo en detalle el SLP, este, este diseño lo que tiene es que tenía estos dos, olvídense un segundo del resorte para hacerlo más fácil, pero tiene dos partes en paralelo que hacen que estos dos también se mantengan en paralelo. En esta parte lo que hace que
por eso les digo, olvídense del resorte. El resorte hace que estos dos no vayan en paralelo, en particular por este paper, pero un diseño más sencillo sería sacarle esto. ¿Qué pasa acá? Si se fijan en los dibujos, los motores están puestos en el extremo. O sea, acá están todos puestos acá, por lo que mencioné antes, para tener que hacer que la masa esté concentrada en un punto y no se distribuya a través de todo el cuerpo. Pero ¿qué pasa? Yo quiero mover las articulaciones. ¿Cómo hago? Una articulación, yo lo que tengo que hacer es moverla con un cable, por ejemplo, o un tensor. Sí, Perdón, pero me parece que yo no, por lo menos no veo el cursor. Sí, va a ser lo mismo, no se ve. ok. Bueno, donde dice ni o rodilla, Fíjate de mí, si estás presentando con lo de Google, ¿es? estoy presentando ¿cómo se llama? El tab. Tenés un tool que es un láser. un lasercito. Pero si estás con A ver, Google. sí, es verdad. Sí. Ahí está, activado. Bueno, gracias. Entonces, la masa está concentrada acá, entonces, ¿cómo hago para mover esta articulación? Lo que se suele hacer es, por ejemplo, poner un tensor o un cable, puede ser, por ejemplo, la polea, entonces lo moves y puedes dejar la masa en un punto. Este va a estar sobreactuado, o sea, no va a tener un motor en sí, por lo que va a ser también que uses un motor menos, pero se puede controlar. Es más complejo, pero es a través del resorte indirectamente puedes hacer ese control. Y bueno, la idea es que, creo que lo puse después, sí, estás, digamos, haciendo una imitación de cómo, por ejemplo, una pata de un animal funciona a través de, bueno, diciendo, modelo este resorte como si fuera el cuádriceps de este animal y esto el tendón de Aquiles, entonces, como si se pone a analizar en temas de energía, esta pata va a tener un comportamiento bastante similar a lo que sería, por ejemplo, un avestruz. De hecho, si vieron al principio del video, Digit o Casey tenía esa forma por un motivo, y es esto, hicieron en estudios de energía, bueno, y resulta que es más eficiente. ¿Qué robots usan esto? Bueno, Casey, como mencioné antes, si se fijan, tiene un parante acá que hace de tensor, no es hasta donde sé, no es un resorte, es una barra para hacer una especie de paralelo, si bien no está paralelo, pero es para hacer la movilidad de esta articulación a través de un motor. Es como, no es exactamente el mismo, pero es bastante parecido. Tienen los motores acá arriba, estos dos. Esto acá no hay motores. Y este es el robot que vimos antes, que tiene el resorte acá. Y acá tiene un motor que viene todo un cablecito por acá y bueno, por eso se mueve acá. Bueno, de hecho este tiene 4 ahora que lo veo. Es una versión más nueva. Tiene otro acá abajo. ¿Qué otra alternativa hay? Más sencilla todavía. Si se fijan es como parece medio complicada. Otra alternativa es usar el de 2 segmentos, que tenés básicamente lo mismo. Tenés los motores en una punta, cable, y movés esta articulación. Y bueno, mucho más diferencia que eso no es una especie de simplificación del anterior. El tema es el resorte. Acá no parece haber ningún resorte. ¿Cómo es que los robots, por ejemplo, estos usan ese mismo mecanismo? ¿Cómo es que estos robots hacen digamos, este compliance? Por lo que yo veo acá, o sea, esto más un tema de análisis. Es más por el tipo de motor, no es por tema de agregar un resorte. Seguramente vos, volviendo a esto, le puedes agregar un resorte acá, como estaba en el modelo anterior, acá, que es este de acá, vos puedes agregar eso y hacerlo, usar ese resorte como almacenador de energía. Pero en este caso parece que no tiene, ¿no? Por lo menos los que yo he visto, es más por el motor que ellos usan. Y si se fijan Estoy leyendo un mensaje. ¿Me puedes repetir la pregunta, Jera?
digo, el resorte en este caso no podría estar en el mismo extremo que el actuador. Es decir, por ejemplo, el motor tira del resorte y el resorte está conectado al cable que va a la pata. Sí, también es una posibilidad. Creo que ese tipo se llama Serial Elastic Actuator, o tiene ese nombre, pero sí, generalmente yo no he visto en robots, ese tipo de Fermín. approaches, no sé por qué. Sí, Y contestando a la pregunta de Jera, yo vi para este tipo que el resorte está en la joint. O sea, la unión entre el motor y la pata en la joint tiene un resorte como El axial. espiral. Claro, como, Claro, sí, o sea, arriba, como dijeras, concéntrico. Un resorte de torsión. Exactamente. Entonces, cuando la pata gira, si la pata gira de más, es la joint la que gira y se desfasa del motor. Entonces, después el motor la alcanza. Para cualquiera de los dos lados. No no sé, lo llego a entender. Si tenés un video o algo, Sí. alguna información de eso, está bueno, después pásamelo. Me suena un poco más complejo para, para armar, porque encima además ten en cuenta que tenés que tener encoder acá. Así que es como que si Sí, te sí. entra, es como. Pero bueno, acá si se fijan, por ejemplo, las patas de los robots son finitas, por este mismo motivo, que hacen modelarlos eh, como una masa y un resorte, y lo manejan todo con la cinta, la polea. Este es, por ejemplo, el robot del Mini Cheetah, el MIT Mini Cheetah, que hizo una persona hace, creo que 2007. eh, y bueno, lo puso en un blog de 2019, es esta actualización. Pero este arrancó, creo, como una tesis de doctorado y ahora lo están vendiendo. Es una variante un poco más barata, pero bueno, lo que tiene esto es que usan motores, los Quasi Direct Drive. Pero lo que está bueno acá es ver cómo ponen todos los motores en un extremo y lo mueven con la polea. O sea que el mecanismo vendría a ser el mismo. Lo único que habría que ver es, por ejemplo, cambiar el motor y ver de qué manera podés agregar un resorte ahí para que mejore. Y bueno, más que nada esos son los investigaciones que estuve haciendo. La idea es seguir con esto en base a qué combine más y usar un modelo u otro. Y, digamos, en base a eso, qué resortes existen, qué materiales existen, tanto para. Yo, por ejemplo, en este momento estoy haciendo impresión 3D porque es más sencillo. Mismo para el tema del tip, digamos, de la punta de la pata, qué conviene hacer. Eh, y bueno, analizar las alternativas que hay y en base a eso ir probándolas, si es necesario hacer iteraciones. Eh, pero bueno, la idea de la charla era más que nada eso, que después la idea de esto es ya ir para el tema del control del cuerpo, control de las patas y control del cuerpo. Eh, y de todos modos, en este momento, ya como adelanto, yo por ejemplo lo que estoy haciendo ahora es integrar, así todo con estas patas vos podés mover el robot, con las patas que están ahora, con los 3 servos. Em, es integrarlo, por ejemplo, con un paquete de ROS que se llama Champ, que toma láseres, el LiDAR, y puedes hacer navegación, por ejemplo. Es un controlador que lo hizo alguien en una tesis de doctorado del MIT y está bastante interesante. Pero en esta área en general hay muchas cosas para investigar, por eso también es la idea de hacer este tipo de robots para ver, eh, digamos, investigar otras alternativas, porque hay mucha área para mejorar. Justo vi lo que puso Javi, que la persona que desarrolló el paquete, este champ, va a dar una charla en la Roseworld, por si lo quieren ver. De hecho, es un champ muy copado. Yo estoy hablando con él porque te da una mano si vos le pedís en el canal de Slack que tiene Spot Micro, él está y le puedes preguntar y él mismo viene y te pregunta cosas. Así que está muy bueno. Eh, y bueno, más que nada también le dejo el video para el final para que vean cómo los robots
digamos, esto sería imposible con el setup actual de 3 servos, por ejemplo. Una pregunta de mí. Sí. Me quedé pensando con la atracción esa usando las poleas. ¿La polea misma no estará actuando como un resorte? Habría que probarlo, pero me El tema parece es que si la sí. polea es compresible, perdés un montón de... Usan una polea muy particular. No me acuerdo exactamente las características, pero es muy particular. No es algo muy de locos, pero sí, tiene algunas características. No puedes poner cualquier polea tampoco. Mm. Em, Che, tengo una pregunta. Me quedé ahí como dando vueltas en lo que estabas hablando. ¿Qué sabemos o sea, qué sabes del control de esos robots? Porque lo que me estoy llevando es que los servos como que no te permiten, o sea, te permiten controlar como la posición de la joint, pero me da la impresión como que necesitarías controlar como... ¿Se te fue el micrófono? Sí, se te muteó. No. Si no, escribilo. Y teléfono. Ahí está. Sí, Ahí está. Necesitas controlar el torque, la fuerza, en vez de la posición. Eso es como el No, principal. lo puedes hacer de manera indirecta también. Pero, o sea, en sí después, de esto no hablé, pero en realidad vos cuando querés hacer el control del robot en general, ya sea de las patas o del cuerpo, vos lo que vas a hacer va a ser modelar el robot, de la dinámica del robot. Porque en realidad, digamos, una cosa es modelar la cinemática y otra es la dinámica. Vos lo que querés hacer, o sea, si controlás la cinemática, eso no va a ser realista o no te va a dar buenos resultados porque en realidad hay fuerzas, hay inercia que va a estar en juego ahí y no lo que vos esperás haciendo un control cinemático no va a ser lo mismo que hacer un control dinámico. Van a haber diferencias. Entonces vos lo que tenés que hacer es también considerar la dinámica del robot. Y la dinámica del robot, ahí influye las fuerzas, los torques. Podés controlarlo a través de posición o de velocidad. Pero en las cuentas que vos hagas tenés que tener en cuenta eso. Hay algunos motores buenos que te permiten hacer control o comandarlo por torque, comandarlo por velocidad, por cualquiera. Un servo te permite hacer un control de posición nada más. Son otras limitaciones también. Bueno, ese es un tema porque si vos no medís fuerza, sino que tu feedback también son encoders, estás de alguna manera no indirectamente. Bueno, otra cosa que a mí se me ocurría en un futuro era agregarle en la punta de la pata, era el sensor de fuerza. Que acá se Claro. venden, hay creo que 2 y para de contar, pero era hacer una especie de prueba de qué pasa si, o sea, proveerle el feedback. De hecho, una cosa muy interesante es que Champ, el controlador, de ROS, vos opcionalmente, le puedes mandar un feedback de fuerza del tip. Y ese controlador lo puede recibir o no. Y en base a eso, seguramente creo que lo usa para detectar cuando toca el piso. No sé si lo usa para medir fuerza en sí, pero vos puedes también indirectamente medir o corriente o algo, pero idealmente, depende también de cómo lo controles. Pero sí, idealmente deberías poder. Una cosa que pienso es que si vos tenés la posición del servo, tenés el resorte ese en el medio y tenés la posición de la joint, como que el resorte te está haciendo de balanza y podrías calcular tipo la fuerza que está haciendo la articulación. Como la diferencia de posición entre el... Claro. De hecho, creo que hay gente que hizo eso también. Debe haber gente que lo hizo también. Pero sí, se suele hacer también. Que me dice el desplazamiento, bueno, constante del resorte y sale. Voy a preguntar algo muy estúpido y absurdo, pero para ilustrar el punto. Si en los tips se ponen pelotitas antiestrés y seguimos con con los servos porque es lo que tenemos, ¿no solucionás parcialmente el problema de adaptarte al terreno? Podés resolver el problema de pérdida de energía por impacto. De hecho, eso cuando haces el control es muy complicado. Pero no vas a resolver eso, porque en realidad vos cuando alimentás los servos, el servo se te va a quedar quieto, la pata se te va a quedar quieta. Pero cuando tocas, o sea, capaz que la pérdida de energía cuando se hace el impacto puede reducir. Pero en sí es como si vos alimentás el servo, la pata va a quedar ahí dura. Y eso es como, digamos, va a seguir siendo medio Sí, es raro. como caminar entablillado. Claro. Te lesionás jugando al fútbol, tenés que estar con la bota y hacer lo que podés, pero si tenés una superficie blanda,
o sea, simulas ese resorte con algo elástico, te vas a adaptar un poquito mejor. Claro, sería un resorte en la punta, pero no, Claro. digamos, no en toda la pata. O sea, eso más viene por el modelado de contacto entre las superficies. Eso está buenísimo por el tema de Claro, energía para el contacto, no en viste, general para el movimiento. yendo a algo un poco menos absurdo, los acróbatas que tienen los zancos con los resortes, sería un caso de eso. Porque las articulaciones de las piernas Ese sí, claro. teniendo. Es el pogo stick. Claro, sería como una Sí. cosa así. Sí. Claro. Bueno, de hecho, también te permite que no resbales. Eso es muy importante. Tener que el material en la punta es muy importante para no resbalar porque, digamos, el modelado que vos hagas del control, idealmente para hacer las cosas más sencillas, no vas a modelar que el resbalamiento de la punta. Vas a considerar que la punta está fija al piso y haces un movimiento. Después eso lo puedo dar otra charla acerca de eso. Pero eso también te va a beneficiar. La absorción, la pérdida de energía por absorción cuando hace contacto, el deslizamiento con el piso, todas esas cosas hacen que también el control sea más complejo. Igual, No, relacionado a eso, yo me acuerdo un video muy bueno que hay del antecesor de Spot, el Alpha Dog, creo que era el grande. Big Dog. Caminando, el Big Dog, bueno, o el Alpha Dog, no sé cuál de los dos. Caminando sobre hielo, se resbala, se cae y se recupera. Claro. Bueno, eso es todo el control que tienen y en base a perturbaciones externas y lo bien que funciona. De hecho, una cosa, hay un video en YouTube, de última se los paso, pero que dio hace poco Mark Raver sobre el control de Spot. Y lo que él menciona es que usan todos control clásico, no control clásico, pero usan todo control, no es que usan machine learning ni nada de eso. Hacen controladores y todo el control funciona con eso y es bastante robusto. Usan control óptimo. O sea, modelan de manera la dinámica del robot, hacen el control de eso y es tan robusto que las perturbaciones que tiene hace que funcione bien. Bueno, directamente lo controlan, se hacen el control del robot, no es que... Che, mira, ahí te mandé con el timestamp el video. Fíjate que no debería ser muy difícil adaptar lo que ya tenés para ponerle una join de esas. Ah, vi el video este. Sí, creo sería el Elastic Actuator que mencioné antes. Sí, igual este chabón hace robots gigantes. Sí, no sé- en el timestamp está la join. Claro. nomás. Sí, lo había visto. Lo que me llamó la atención es por qué no hay gente que hace esto. O sea, generalmente en los papers vos ves que usan otra cosa. Había leído en algún lugar muy rápido que me quedó pendiente verlo, es que esto se llama Serial Elastic Actuator, pero tenía unas desventajas. No recuerdo bien cuáles. O sea, habría que ver en algún This is paper my o algo, video. pero It's pretty good, right? Well, it's a little boring. también es una alternativa. Applying joints with a spring and a finger Una mechanism. pregunta, ¿tenés and- idea si se utilizan motores de tipo asincrónico? O sea, los motores de tipo asincrónico en general van a tender a ser más grandes y yo me imagino que por eso no lo usan por escala para motores chicos, ¿no? Pero los motores asincrónicos tipo jaula de ardilla, digamos, tienen la ventaja que uno le puede regular mediante la regulación de la frecuencia que uno le aplica, uno puede controlar directamente el torque, con lo cual tenés un motor donde vos tenés directamente la medida del torque que aplicás simplemente por la potencia que está consumiendo el motor en un momento dado, y resultan relativamente elásticos porque no está bloqueado en realidad el eje, con lo cual si vos lo empujás, en realidad aumentás el desplazamiento, aumenta la fuerza y el motor te hace más fuerza, pero incluso se comporta de cierta forma elástica alrededor de la fuerza que vos le seteaste. Entonces, no sé si en alguna medida, o si vos sabés que ese tipo de motores se utilizan en alguna escala en este tipo de aplicaciones o no. ¿Sabes que nunca he visto aplicaciones así? Yo lo que vi mucho ahora últimamente son los brushless y el Quasi Direct Drive, que es una modificación de los brushless. Pero no más que eso. Bueno, y servos, pero ya más para el que no tiene mucha plata. En cierta forma, el brushless, si mal no recuerdo, trabaja como un asincrónico de una forma bastante particular. Entonces, ese efecto de arrastre de campo. Yo lo estuve mirando, pero me parece que son más parecidos a los sincrónicos y no a los asincrónicos.
con lo cual no sé si conserva esa misma propiedad. Creo... enganchás, No, ¿sabes qué? se rompe el arrastre, tenés razón. ¿Sabes qué? Creo que el Quasi Direct Drive viene a ser la modificación del brushless para que sea así. Me parece que viene por ahí. O sea, no leí en detalle porque imposible, no me quería enfocar en eso, pero creo que viene por ahí. O sea, le hacen alguna modificación al brushless para que sea compliant, digamos, con él. O sea, con los asincrónicos no tenés control de la posición del eje y para eso vas a necesitar una medida del ángulo externa, pero sí tenés una medida muy directa de la fuerza que está haciendo el motor y puede cambiar, digamos. Vos podés cambiarlo sobre la marcha y se realimenta a través del mismo sistema. E incluso si medís la potencia, vos podés leer la fuerza que está haciendo el motor. Sí, está bueno hacer el análisis de otros tipos de alternativas de motores. Los brushless son asincrónicos, creo, ¿no? Porque son trifásicos, digamos. Básicamente. ¿No se consideran asincrónicos? ¿O yo le estoy chuleando? Los sincrónicos también pueden ser trifásicos. Ok. Sincrónicos. Perfecto. Voy a leer un poco. Yo también estoy bastante olvidado de cuando los sincrónicos también pueden ser trifásicos, pero el principio de funcionamiento es diferente. Ok, yo voy a revisar un poco más la teoría. Lo que da un poco de libertad a los asincrónicos es que el campo en el rotor en realidad está inducido externamente. Vos no tenés un campo. Entonces eso es lo que le da la posibilidad de que en realidad el rotor no gira a la misma velocidad que la frecuencia que vos le inducís externamente. Tiene un deslizamiento. Hay una diferencia entre la frecuencia a la que gira el campo y a la que gira el rotor. Y esa diferencia es lo que induce corrientes en el rotor que hacen el torque. Entonces, si aumenta el deslizamiento ese, la diferencia de velocidades aumenta la fuerza del motor. Si reduce, deja inducirse corriente en el rotor y tiende a girar más lento, pero simplemente porque por fuerza deja de acelerarse, digamos. En los sincrónicos vos tenés un campo fijo adentro, entonces el rotor gira a exactamente la misma velocidad del campo. Lo que puede tener es un ángulo de desfase, pero lo sigue a la misma frecuencia. Y del ángulo depende la fuerza que está haciendo el motor. Creo que tenemos un déjà vu y un momento nostálgico todo lo de la UTN recordando nuestras clases. Tema que tanto las hemos sufrido. Bueno, para algo servían, ¿vieron? Claro, esa era la discusión. Muy bueno, Emi, ¿eh? Quiero cruzarme con vos en la calle sacando a pasear al perro. Y tipo, peleando con un caniche, una cosa de esa, tipo. Ese tipo son proyectos muy complicados en cuanto involucran mucho, ya si vieron, involucran mucho de mecánica. Hardware capaz que puede usar cosas que se pueden conseguir normalmente. Y digamos, con esto de que hay muchos desarrollos de cuadrúpedos, por ejemplo, el motor, que también es algo muy importante. Hay gente que desarrolló motores propios. Por suerte ahora se pueden conseguir, pero todavía siguen siendo muy caros. Pero además de eso, súmenle que el hardware, el software, el control, es muy complicado también por ahora. Entonces, por suerte hay algunas herramientas públicas, como bueno, Champ, que le he mencionado, que te permiten por lo menos simplificar un poco la tarea, pero bueno, es como que es un camino bastante largo. Pero bueno. Sí, el problema de la mecánica en los robots siempre termina, para mí ha sido siempre la barrera más difícil de franquear. Porque es donde yo como electrónico, digamos, puedo solucionar electrónica, puedo solucionar el software, pero la parte mecánica no tengo ni idea, no tengo los recursos. Tipo, yo veía compañeros de la facultad que estudiaban mecánica y iban con libros así de que 100 braques nada más. Yo no tengo. Entonces, Emi, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Te vas a enfocar en el control con la mecánica y el hardware que tenés? ¿Pretendés encarar una modificación de los actuadores? ¿Pasar desde los servos a los tensores? ¿Para hacia dónde vas? Hay dos caminos. Uno es seguir por ahora con lo que tengo para no estar bloqueado. De hecho, mi idea ya estoy avanzando bastante con eso. Ya estoy usando ROS Control para
para leer todos los motores, y esto ya lo estoy integrando a Champ. Me quedan algunos detalles que si alguien tiene ganas se los puedo comentar, porque creo que es un detalle y sale caminando. Y después en paralelo ver, digamos, definir qué modelo de pata conviene más. Idealmente seguir con estos mismos motores para no tener que gastar más plata y tratar de ver qué alternativa de resorte le podemos poner para cambiar las patas, o sea, hacer un diseño mecánico nuevo de las patas. Y digamos, el control no debería ser muy distinto. Me refiero a sacás un motor y creo que sí, el tema del control va a haber que cambiarlo el de la pata en particular. Pero bueno, eso se puede ver. Pero por lo menos cambiar la mecánica de la pata y bueno, decir, bueno, ahora, la parte del control del cuerpo debería ser la misma. El control de la pata tal vez haya que buscar cómo controlarlo, pero bueno, por lo menos plantear un diseño de una pata y probarlo. Por ejemplo, ese video que habíamos visto que el chabón tiraba el robot de aire y se mantenía. Si tenemos una pata que haga más o menos eso, ya podemos tener algo más estable. O sea, este robot me imagino que cuando lo ponga a caminar va a quedarse en el aire, o sea, va a tener una pata en el aire, algo así va a pasar. Entonces, como que es como que hay que pensar de vuelta un poco la parte del control de la pata una vez que esté hecho el hardware, pero bueno, hay que hacer el hardware también de eso. Pero por lo menos por ahora, y de hecho va a estar en la Ecutón si lo votaron, el control del spot falta poquito, hay que lidiar un poco con joint effort controllers y nada más. Y el control que tiene, pero ya casi, o sea, calibración de motores también. El tema de los servos, yo tengo un amigo que hizo como tesis tipo una araña robótica y usaba unos servos. El problema que tuvo ahí, digamos, los servos hacían mucha fuerza. Y incluso eran, no sé qué servo estás usando vos, pero eran, no me acuerdo Los el más modelo baratos que tenía. Los más baratos, no, pero los que tienen engranes de... sí, de plástico, son todos horribles, son horribles. No, el de plástico no se te va a durar eso. Este No. había comprado los que tienen engranes de bronce y se les desgastaron. Que los engranes de bronce estaban todos mellados completamente. He visto este mismo proyecto, hay gente que lo ha hecho funcionar con los MG 996, que esos que están usando para el proyecto de Craftman, de Robocraft. Y sí, están usando el equipo del Robocraft, están haciendo un hexápodo con esos motores. Supuestamente este robot debería funcionar con esos motores, que son muy parecidos a los que yo tengo. Pero sí, en el caso ideal tendrías que usar servos con engranaje metálico. En el caso ideal argentino, digamos. O sea, idealmente yo haría brushless o QDD, pero no, bueno, Sí. creo que más Porque largo todavía el proceso. Otro problema que tenés con los servos, también viste que en algunas condiciones de estrés, de fuerza, tienen problemas para mantener el control y empieza a Sí. tener de Parkinson el robot. De hecho, hace 2 semanas se me quemó un motor por eso. Ah. Ya creo que quemé 5, más o menos. Sabes lo que estoy sufriendo. Sí, es una desventaja muy grande eso también. En cuanto no te diste cuenta y se te trabó uno, después de que te queman también. Es una gran desventaja. Por eso también imagino que agregar un resorte ahí esto de la mecánica, la vida mecánica del motor va a mejorar también un poco. Pero bueno, son todas cosas que se pueden probar, decir, bueno, ¿qué resortes tengo disponibles en el mercado? ¿Cómo lo puedo hacer el diseño de la pata para probarlo? Y bueno, hacer el diseño, probarlo y sacarlo ahí a andar. Pero bueno, si están interesados. Muy buena charla, gracias. Espero que les haya quedado algo. La verdad que muy buena, creo que hay un montón de ideas dando vuelta. Ya de último te las tiraré y veré si puedo aportar en algo. Porque se está hablando. Mi idea después de esto es, en el caso ideal, cuando camino un poquito, es, bueno, ya también entender cómo es que el control vamos, hay mucho control detrás de todo esto. Y la verdad que es muy interesante. Estuve también estudiando bastante de eso, así que capaz que en un futuro doy otra charla. De cómo involucra, por ejemplo, el estudio de cómo hacer mover la pata en sí, ya es todo bastante complicado. Y está muy bueno. De esto de un control de un pogo stick dinámicamente.
analizando la energía. Está bastante bueno. Hay controladores que se usan para eso. Así que bueno, los mantengo al tanto. Si alguien está interesado, me avisa. Suscríbanse a mi proyecto de pod. Suscríbanse al canal. Pensé que iba a decir a tu canal de YouTube. También. Pronto. No, bueno. Cualquier cosa hablamos. Espero que les haya resultado interesante. Ojo, con el canal de YouTube podés conseguir la plata para los otros actuadores. Como hizo el chabón que compartió el video de Tom, que el chabón factura, compra los QD, se los compró y por el canal de YouTube. Porque... Es por ahí, es por ahí. Sí, la verdad. Abrite un Patreon y pedí plata. El Ross Discourse en español. Ahora Claro, la verdad que no hay de eso en español. Sí, ahora Mati Bavera les va a comentar en un par de días. Pero ahí voy a meter ficha. Así que, bueno. Genial. Muy bueno. Nos estamos viendo, muchachos. Nos vemos. Chau.